dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 4, versículo 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor de la gloria, porque tú eres, Señor de la gloria, el que juzga, Señor, los buenos y los malos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho partícipes, Señor de la gloria, esta noche de esta reunión, Señor. Padre, yo pido, Señor, al poder glorioso de tu Santo Espíritu, Señor, que nos des, Señor de la gloria, el entendimiento, Señor, nos des la sabiduría, Señor, nos des la retentiva, Padre, para que podamos ser instruidos por tu palabra, Señor, y que esta noche, Señor, esta palabra haga en nosotros ese efecto conforme al propósito que tú le envías. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Le venía diciendo, hermanos, el apóstol Pablo recomendando a Timoteo, quizás ya en sus últimos momentos, esta porción donde la recomendación principal o especial es que le dice: predica la palabra. Y la palabra tiene poder, hermanos. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Esta palabra de Dios es poderosa. Esta palabra de Dios, cuando tú la pones por obra, cuando tú la asimilas hacia ti, esta palabra tiene un efecto en cada uno de nosotros poderoso. Y por eso nosotros estamos aquí y muchos de nosotros damos testimonio de que recibimos una palabra durante un sermón, y esa palabra hizo un rema en nuestra vida, se volvió vida. Y nos sacó de alguna situación difícil. Como decía mi hermano, esa es una palabra, vendrán tiempos mejores, ¿verdad? Pero Pablo, hermanos, que quizás entrando un poquito al contexto de esta porción, en el capítulo 3, Pablo no le había dicho a Timoteo que los tiempos iban a mejorar. Al contrario, le dice el apóstol Pablo a Timoteo que en los postreros días se iban a levantar hombres engañadores, vanagloriosos, que no tenían afecto alguno, desobedientes a los padres. Y decía: y estos van a llegar a las casas de los hermanos y los van a seducir. Estoy parafraseando, los van a seducir, los pueden cambiar, les pueden cambiar el chip, les pueden cambiar la idea de qué es en realidad el mensaje o la predicación de la palabra que tú tienes que guardar o que tú tienes que ser fiel a ella. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo en el capítulo 3, que en los postreros días se levantarán ese tipo de personas. Y yo no sé si tú lo denotas, hermano, pero nosotros estamos viviendo los postreros días. Estamos viviendo los tiempos finales. Ahí hay un eslogan, como dice el pastor, que hay que oír la radio, ¿verdad? Los tiempos finales de la historia, ¿verdad? Son los tiempos finales, hermanos. Cristo está pronto por venir. Pablo le decía ahí en ese capítulo: un día va a venir ese que tiene la potestad o el poder de poder juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Ese que tiene la potestad, como nos predicó el hermano Brian el día jueves, ese que es digno de abrir los sellos y los libros sean abiertos, porque ese que es digno que tiene la potestad o la autoridad, pronto va a venir. Y va a venir y vamos a ser partícipes de ese reino. Yo espero que así sea. Yo espero que tú y yo podamos partir con el Señor, y los que estemos vivos, hermanos, podamos ser arrebatados, y los que ya estemos quizás descansando, las tumbas se van a abrir y dice que van a ser primeros, ¿verdad? Ellos van a ser los primeros. Un día esa gloriosa manifestación se va a dar, hermano. El mundo ya está preocupado por eso, hermano. ¿Cuántas películas últimamente han salido hoy ya no se llama el rapto, se prohibió que se llama el rapto, pero nosotros quedamos un poquito de la vieja escuela, así nos acostumbraron, así nos adoctrinaron, ¿verdad? Del rapto de la iglesia. Hoy ya no se dice, que ya no se le dice así, pero tú dile como tú quieras, hermano. Lo importante es que tú creas y no solamente que lo creas, que estés preparado y que estés listo, que para cuando esas trompetas suenen, hermano, podamos irnos con el Señor, hermano. Mira, hermanos, y Timoteo, hoy Pablo sabía que en los postreros días iba a haber una apostasía como la que estamos viviendo ahora en día, hermano.
Yo hace poco veía un video que me causaba dolor y me causaba risa, ¿verdad? Alguien subió un video donde dice que cómo se ha levantado la apostasía en las iglesias evangélicas en los últimos momentos. Y por ejemplo, una doctrina de la cachetada santa, hermano. No, hombre, hermano, yo no sé si yo lo voy a aguantar o yo lo aguantaría, hermano. Mira, ahí anda uno que dice que tiene la cachetada santa y pone a la gente enfrente y le pega una gran cachetada. Y así los que van allá, y el que no se tira, hermano, le cae otra cachetada. Mira, y hay tantas cosas, hermano, que la unción de no sé quién, que el pétalo de no sé qué, y tantas cosas que se han levantado en los últimos días, hermano, que mira, no sé si tú estás al tanto, si tú te enteras de eso, si tú estás a la expectativa de las cosas que están aconteciendo, hermano. Pero Pablo, hermano, sabía que en los posteros días y se iban a levantar todo este tipo de cosas, hermano. Y le dice, tú, Timoteo, yo te encarezco, le dice. No solamente le estaba sugiriendo, le estaba encareciendo, le estaba diciendo, es primordial, es necesario, Timoteo, es necesario, iglesia, es necesario que tú y yo prediquemos la palabra. No solamente de los púlpitos, hermano, porque predicar no solamente es pararse aquí en un púlpito y hablar. Predicar, mira, no sé si tú has oído esto que dice, no hay mejor predicación que predicar con el testimonio, dice. Yo no sé cuántos lo oyeron, hermano, sobre que solo yo soy de la vieja escuela, pero así nos enseñaron. No, hay que predicar con el testimonio, dice. Porque muchos de nosotros quizás no tenemos la facultad o la posibilidad, o quizás, qué sé yo, poder pararnos en un púlpito, poder pararnos en un bus a predicar. Yo admiro a esas personas, hermano. Yo admiro a esas personas que tienen ese valor o ese carácter de poderse parar en un bus y predicar, hermano. Poderse parar en cualquier lugar y predicar. Aquí tenemos un ejemplo. Nuestra hermana Victoria dice que si ella está en el hospital, el que está ahí a la par en la sala de espera, ella empieza a hablarle de la palabra de Dios. Lo ha testificado ella, lo testifica el pastor. Y yo no sé cuántos hermanos más aquí tienen ese llamado, ¿verdad? A poder hablar, pero los que no lo tenemos que también iniciar y poner en práctica esas recomendaciones que eran para los postreros días, eran para este tiempo, eran para estos tiempos donde mira, ahora mucha gente resiste la sana doctrina, hermano. Ahora ya no se habla de, mira, hace un par de años, no es nuevo, hace un par de años que surgió lo de la doctrina de la prosperidad, hermano. Y han trastornado tanta la palabra, hermano, o han trastornado o han adulterado la palabra, que hay iglesias donde solamente se habla de la prosperidad, hermano. Se habla del dinero. Si a ti Dios no te bendice, si tú no tienes un carro del año, posiblemente tú estés en pecado, hermano. Y quizás aquí no se pueda ver a ese nivel, pero aquí hay personas que todavía piensan, el hermano, mira lo que le está pasando al hermano, a saber qué ha hecho. Yo no sé si tú has oído eso, ¿verdad? Pero tú y yo, hermano, tenemos un plan. Yo me gusta compartir esto. Tú y yo tenemos una historia privada con Cristo, hermano. Mi historia no es igual a la tuya, hermano. Es su historia, hermano. Tú sabes cómo llevas ese plan, cómo lleva tu camino, cómo va tu caminar, cómo va tu senda. Y Pablo sabía que era necesario que Timoteo enseñara, porque esta carta tampoco era exclusiva de Timoteo, hermano. Esta carta eran de las cartas que el apóstol Pablo escribió. Muchas de ellas son llamadas las cartas doctrinales. La carta de Tito, la carta de Timoteo, eran cartas doctrinales, hermano, donde Pablo estaba instruyendo a la iglesia cómo tenía que comportarse en estos tiempos, hermano. No solamente en el tiempo de Pablo, en estos tiempos como iglesia tenemos que hacer la diferencia, hermano. Mira, dice, mira, yo te encarezco, Timoteo, que tú hagas esto, que prediques la palabra. Y hermano, yo quiero llamarte este día, quizás esta noche también, a la reflexión, que tú y yo también tenemos ese llamado a predicar la palabra, a predicar en nuestras casas, a predicar en nuestro trabajo, a predicar, quizás, yo no sé si cuál sea tu llamado, hermano. Hay llamados muy especiales, pero esta noche Pablo hace ese llamado a Timoteo y lo hace a la iglesia que quizás pastoreaba a Timoteo en ese momento. Pudo haber sido Éfeso, pudo haber sido otra iglesia, pudo haber estado en diferentes lugares, y estas cartas se tenían que leer, porque estas cartas, yo les he explicado en otras ocasiones que las cartas se llevaban a las iglesias o donde había un grupo de congregación y se leían. No eran exclusivas. Vimos una carta personal hace poco de Pablo, que fue a Filemón.
Pero estas cartas se leían a la iglesia. Esto es lo que Pablo quería transmitir a la iglesia. Y le dice, Pablo le dice a Timoteo, yo quiero transmitirte esto a ti y transmitírselo también a la iglesia, que es necesario que tú prediques la palabra. Es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, nos levantemos y prediquemos la palabra, hermano. Pero muchos de nosotros, ¿por qué no hablamos de la palabra? Porque no nos alimentamos de ella, hermano. Muchos de nosotros no nos alimentamos de ella cuando la palabra nos recomienda que en los postreros dice que la gente va a tener picazón en los oídos de oír. Y muchos se van a confundir porque se van a ir tras las fábulas. No es nuevo, hermano. Aquí ha sucedido por décadas, por tiempos ha sucedido. Las personas se van, hermano, y hay algo nuevo por ahí, les gusta. A mí me gusta algo que dicen que si es nuevo, no es de Dios, hermano. Y si es de Dios, ya está escrito en la palabra. Mira, hermano, toda la revelación ahí, hermanos, yo no estoy en contra de las profecías ni la revelación, yo creo en la revelación de Dios, pero toda revelación de Dios tiene que estar aquí, hermano, sustentada por la palabra. No hay nada nuevo, hermano. Tú quieres saber del fin del mundo, aquí está. Tú quieres saber el principio, aquí está. No hay nada. El pastor el domingo nos dio una cátedra de la palabra. Cómo aquellos olvidaron de la palabra y ya pasó un tiempo donde no la leyeron. Y cuando la leyeron y cuando la conocieron nuevamente, los que no la entendían porque estaba en otro idioma, ellos dicen que lloraban. Unos lloraban de gozo. Otros lloraban, hermano, porque también estaban dichos ahí los juicios que les correspondían por haber sido desobedientes, por haber llevado su vida hacia la idolatría, por no haber servido al Dios viviente, hermano. También por eso lloraban. No solamente lloraban de gozo, no solamente lloraban de avivamiento. Muchos lloraban de pesar, hermano. Igual que muchos de nosotros, algunas veces lloramos, hermano, y algunos predicadores se sienten hasta felices. No, que la unción descendió y la hermana está tocada. Y posiblemente la hermana está llorando porque a saber qué anda en su corazón, hermano. Mira, Pablo dice, en los postreros días se van a multiplicar esas falsas doctrinas, se van a multiplicar y la gente va a tener deseo de oír. Yo no sé, hermano, hoy en la pandemia cuánta gente tenía deseo de oír la palabra, hermano. Si hoy necesitaban una palabra, ahí, hermano, ahora no podemos decir que no es así, pero las redes sociales tienen una gran influencia ahora en las iglesias, hermano. No podemos decir que eso no es cierto, que eso no sucedió o que eso no está sucediendo. No fuera así el caso, pues ahorita estamos saliendo en vivo ahí en Facebook Live, hermano. Alguien puso un spot ahí que en el 2001 los pastores decían que el Facebook era del diablo. En el 2020 los pastores decían, sígueme, dame like al mensaje. ¿Cambió el mensaje? No cambió, hermano, cambió el sistema. Pero la palabra no se adultera. La palabra, hermano, aunque se transmita por Facebook Live, sigue siendo una palabra pura, una palabra que Pablo le decía a Timoteo, yo te encarezco que tú la prediques, que prediques la palabra, porque la palabra te hace sabio, le decía en el capítulo 3, 3 versículos atrás de lo que estamos leyendo, le decía, mira, la palabra te hace sabio. ¿Quieres tener sabiduría? ¿Quieres ser un conocedor? Escudriña la palabra. La palabra no miente. Muchos de nosotros, es que yo no entiendo, yo no sé, porque no te interesas por la palabra, hermano. Porque no te interesas por este mensaje que es uno. Esto Pablo le decía, yo te encarezco, es que lo tienes que hacer, Timoteo, no hay opción. Lo tienes que hacer, tienes que predicar, tienes que hablar. Y todos nosotros, hermano, también tenemos que hablar de la palabra de Dios, hermano. ¿Cuáles son nuestras conversaciones, hermano? ¿Qué hay en las cenas cuando te reúnes con tus familiares? ¿Qué hay? ¿Hay palabra? ¿O qué hay? ¿Qué hay pues para nosotros? ¿Qué hay en esas oportunidades que nos reunimos? Cuando nos tomamos el café, hablamos, o cuando comemos tacos, ¿verdad? Tacos al pastor. Amén. No, estoy hablando de esos que son de que tienen una piña. Eso sí se llaman tacos al pastor. Son buenos, hermano. Te encarezco que prediques la palabra, que la instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermano, Pablo
estaba instruyendo a Timoteo como lo hizo con todos sus hijos en la fe y como lo sigue haciendo hasta el día de ahora. Pablo es conocido como el apóstol a los gentiles. Pablo es conocido como el fundador de la doctrina de la iglesia evangélica actual. La doctrina de la iglesia evangélica actual no ha cambiado casi durante muchos años, hermano. Y toda esa doctrina, la mayoría de doctrina, hermano, está basada y tiene que estar basada en la palabra de Dios. Si no está basada en la palabra de Dios, no es una doctrina sana, hermano. Porque aquí se habla de la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La que está basada en la palabra de Dios. Todo aquello que no esté basado en la palabra de Dios, pues es solamente una ley de hombre. Pero Pablo estaba hablando de la doctrina sana de Dios, de la doctrina de la misericordia, de la doctrina del amor. Mira, aquí nosotros muchas veces confundimos algunas palabras, hermano. Pablo instaba a Timoteo a que redarguyera a la iglesia. Y redarguir, así es la palabra. Redarguir indica que la palabra tiene que ser comunicada. Eso significa redarguir, porque algunas veces nosotros la leemos y no entendemos. Redarguir significa que la palabra tiene que ser comunicada. Nosotros tenemos que comunicar. ¿Cuántos comunicaron el mensaje del domingo, verdad? Donde se habló de la palabra de Dios. Dios, hermano, quiere y sabe, y siempre ha sido el propósito que tú y yo conozcamos esta palabra. Fíjate que nosotros vivimos en este continente donde tenemos la libertad de poder abrir la Biblia, leerla, conocerla. Hay lugares donde todavía no, hay lugares, y yo no sé si tú ves, ahí se mira, que dice que allá en China llegan las Biblias y la gente la agarra y llora emocionada porque puedan tener una Biblia. En otros lugares de la India, de esos lugares donde llega la palabra, y cuando la agarran se emocionan y lloran porque ahora tienen la palabra de Dios. Y muchos de nosotros, hermanos, no nos emocionamos cuando agarramos la Biblia, hermano. Muchos de nosotros la tenemos ahí mero polvosa. Muchos de nosotros hemos dejado de fojearla. Muchos de nosotros pasamos 4 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, no sé cuánto llevamos ya, hermano, y nos olvidamos de esta palabra. Y Pablo le dice, redarguye, comunícala, hermano. Sube, si tú estás ahí con esto de las redes sociales, sube textos bíblicos. Está bien, sube los memes, son divertidos, hermano, y no podemos decir que no nos gustan. Pero sube también de vez en cuando en tu versículo, hermano. Comparte algo que Dios ha hecho en ti y en mí, hermano. Redarguye, comunica la palabra de Dios. Comuniquemos de qué se trata y qué hubo en el sermón. Comuniquemos. Mira, el domingo el pastor, Dios usó al pastor y habló de que aquellos se habían olvidado de la palabra. Fíjate que el jueves predicó Brian y predicó de los sellos. Hermano, comunica, dice Pablo. Mira, Timoteo, te predica la palabra, redarguye, comunícala, llévala ahí a tu casa. Muchos de nosotros, hermano, no llevamos la palabra de Dios a nuestros hogares, hermano. Dice, redarguye, comunícala. Reprende. Reprender es corregir, hermano. Reprender es instruir. Nosotros pensamos que reprender es castigar, ¿verdad? Y decir 2 que 3 verdades. Reprender es instruir. Reprender es decir, hermano, mira, eso que tú estás haciendo, yo no lo veo correcto, no está basado en lo que nos he enseñado, no está basado en lo que hemos aprendido de lo que se nos ha testificado. Corrige, redarguye, corrige. Exhorta. Dice, reprende, indica corregir. Exhorta, significa consolar. Ya has oído que dice, hoy el sermón estuvo bien exhortativo, no una gran regañada, como dicen algunos hermanos cuando predicaba nuestro hermano Demetrio. Me comentaron que Demetrio partió con el Señor, pero Demetrio predicaba aquí y muchos hermanos hacían el comentario y decían, el hacha está puesta, porque él predicaba ese sermón del hacha está puesta. Porque, y algunas veces nosotros pensamos o confundimos esa situación, que exhortar es regañar. Yo tengo que exhortarlos y es una gran regañada. Exhortar no es regañar, hermano. Exhortar es corregir. Exhortar es consolar. Y mira, porque muchos de nosotros algunas veces porque
así nos enseñaron y pensamos, y así como nunca nos interesamos en saber o en estudiar o en analizar qué más hay. No, qué exhortativo estuvo el hermano. Exhortar, hermano, es redarguir, exhortar, hermano, significa consolar, significa buscar a los hermanos que necesitan consolación. Eso es lo que Pablo quería que Timoteo hiciera. Ve y busca a los hermanos que necesitan ser consolados, hermano. Y yo no sé, hermano, aquí, hermano, todos somos quizás vecinos de la colonia, pero muchos de nosotros no nos conocemos, no sabemos cuál es nuestra situación. Pero si tú sabes que hay un hermano que necesita una palabra de consuelo, ve y llévasela. Ve y dile, como dijo el hermano, tiempos mejores van a venir, ¿verdad? Yo no sé si está ya en campaña, no sé si es de nuevas ideas, pero eso que tiempos mejores van a venir. Yo no sé cuántos pueden llevar esa palabra y decir, mira, fíjate que un hermano allá dijo que otro por allá le llevaron no sé cuánto y ahora está bien bendecido. Hermano, comunicar las buenas nuevas. Mira, Dios es fiel, hermano. Dios es bueno. Dios, hermano, a pesar de las situaciones, de lo que hemos pasado, de lo que seguimos pasando, Dios se ha mantenido fiel. Se ha mantenido fiel con la iglesia, hermano. Nos ha sostenido. Nos ha guardado, nos ha dado salud. Y a los que se enfermaron, hermano, Dios les dio una recuperación. Y Dios, hermano, tiene cuidado. Y muchos de nosotros quizás dejamos de percibir. Yo prediqué una vez y hice mención que la empresa a la cual yo trabajo, hermano, o en la que yo laboro, dejó de percibir fondos durante casi 3 meses. 3 meses no laboramos, pero a pesar de eso no nos faltó el alimento. A pesar de eso Dios siempre estuvo proveyendo. A pesar de eso fueron tiempos de bendición. Yo no sé si, y yo creo que en tu caso también así fue, hermano, porque Dios es fiel, Dios no ha cambiado. Pero muchos de nosotros no llevamos esa palabra, hermano, de consolación a los demás. Muchos de nosotros, hermano, nos hemos callado de los milagros que Dios ha hecho. Muchos de nosotros no hemos podido compartir, hermano, y no es necesario que aquí se abran tiempos para compartir. Es necesario que tú compartas las cosas grandes. Hace poco predicaba yo y decía, y Dios nos mandaba a nuestras casas a contar cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros, hermano. Cuán grandes cosas Dios seguirá haciendo con nosotros, hermano. Pero yo no sé, hermano, si tú llevas o tú lo haces o tú lo realizas, no lo sé. Tú tampoco sabes si yo lo hago. Pero Pablo quería que Timoteo experimentara eso. Pablo se estaba despidiendo de Timoteo y le decía, yo te pido, Timoteo, que hagas esto, que estés a tiempo, fuera de tiempo. La palabra de Dios siempre viene a tiempo a nuestras vidas, hermano. Yo me recuerdo en estos tiempos de la pandemia, hubo un momento donde estaba muy preocupado, me sentía mal, hermano, me sentía desesperado y vi un sermón, hermano, no fue uno de nuestros pastores, sino que vi un sermón de un pastor de otra iglesia, hermano, y ese pastor predicó y dijo, si tienen temor, si están teniendo miedo, no se preocupen, yo también, dijo el pastor, y predicó en esa porción, y esa palabra, hermano, trajo algo, y esa palabra hizo un efecto en mi vida, y eso me trajo paz, eso me trajo tranquilidad. Quizás me sentí mejor, me sentí restaurado, porque muchos de nosotros en estos días muchas veces nos sentimos decaídos, hermano, sentimos que las situaciones agobiaban, y quizás ahora no sea la excepción, hermano. Yo he venido cargando estas últimas 2 semanas unos problemas ahí que me han venido cargando, de tal forma que ahora que estaba ahí no me paré en la alabanza porque ando un poquito tieso aquí en esta parte de aquí. Yo dije, si me pongo a danzar puede ser que se me vaya a trabar más y tengo que predicar, pero yo ahorita ya me estoy sintiendo mejor, hermano. Yo no sé si a ti te pasa, hermano, ese efecto bendito que tiene la palabra de Dios, hermano. Timoteo, hermano, tenía que llevar esta expresión o instar también a sus conocidos a llevar ese mensaje. La palabra de Dios tiene poder cuando tú la lees, hermano, cuando tú la comentas, cuando tú la practicas. Esa palabra tiene un efecto en ti y en mí, hermanos, que mira, ¿cómo explicarte, hermano? ¿Cómo explicarte? Los que nos paramos en este lugar hemos venido muchas veces enfermos, hermano. Hemos venido cargados. Yo venía cargado, venía ahí y así he estado viniendo a estos sermones y le he estado pidiendo, Dios, dame esa dirección, decime cómo voy a salir de esta situación, porque yo soy aprovechado, hermano. Yo si vengo aquí, vengo a aprovechar, hermano.
A mí me gusta venir a aprovechar el tiempo, hermano. No sé si a ti también te gusta. Y si es así, ya casi nos estamos siguiendo. Pero yo quiero que tú aproveches el tiempo y te lleves lo que Dios tiene para ti, hermano. El poder que la palabra tiene en nosotros. Pablo lo sabía. Si hay alguien que conocía de la gloria de Dios, ese era el apóstol Pablo. Dice, yo me podría jactar de muchas cosas. Conozco a un hombre que fue allá y se le enseñaron cosas que ojo no vio, oído no oyó. Pero no, dice. Si hay alguien que se podía jactar de eso, era Pablo. Pablo conocía mucho de la gloria de Dios, hermano. Pero Pablo sabía que también era necesario que tú y yo predicáramos la palabra, hermano. Instruyéramos a tiempo, fuera de tiempo, y que la leyéramos. Mira, hay un efecto tan poderoso, hermano, cuando tú predicas la palabra, cuando tú estás preparando un sermón, que antes de que tú seas ministrado, Dios nos ministra a nosotros. Y eso no es exclusivo para nosotros, no es exclusivo para Timoteo. Cuando tú estás ahí y estás en la palabra de Dios, y dice aquí la palabra de Dios, que quien se instruye en la palabra se vuelve sabio. Es una realidad. Y allá leímos en Deuteronomio el domingo que las bendiciones vienen detrás de nosotros y nos alcanzan. Allá leímos que si nosotros oímos atentamente la palabra de Dios y la ponemos por obra, todas esas enfermedades que han venido a este mundo no nos van a tocar a nosotros. Esa fue la promesa de Dios y esas son las promesas que hay en esta palabra, hermano. Muchos de nosotros las estamos perdiendo porque hemos dejado por alto esa enseñanza o ese mandato o esa situación que Pablo sabía que era necesario que la iglesia comentara la palabra de Dios. Era necesario que entre nosotros compartiéramos la palabra de Dios, no solamente el alimento que vienen a recibir de los pastores, de los ministros, el alimento que puedes percibir a cada momento, hermano, leyendo, oyendo sermones, como decía nuestro pastor. El pastor dice, yo me alimento, oigo varios sermones. Mira, esa palabra tiene un efecto poderoso en nosotros. Pablo lo sabía y le dice, mira, exhorta, predícalo, redarguye, instruye, enseña, doctrínales y enseña con paciencia. Esas son las instrucciones que Pablo tenía para Timoteo. Enseña con paciencia. Posiblemente, hermanos, nosotros que somos padres, a nuestros hijos les cuesta un poquito comprender, ¿verdad? Y tú piensas que los niños no aperciben lo que tú les estás diciendo. Posiblemente les estás diciendo algo, les estás diciendo un consejo, les estás diciendo, mira, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para morir, para que tú y yo podamos tener la salvación. Y tal vez el niño está enfanado jugando, hermano, quizás no te puso atención, quizás tú pensaste que pasó por desapercibido. Pero muchos de los que estamos aquí, hermanos, somos frutos de una escuela infantil. Yo te he dicho, yo soy fruto de una escuela infantil que se hacía en un sótano de ahí, hermano. Hace, qué sé yo, casi 40 años, hermano. En ese sótano, ahí había una escuela infantil. Mis padres no eran cristianos, hermano. Solo a mí y a mi hermana nos mandaban, ¿verdad? De que veníamos, nos mandaban, que era otra cosa. Somos frutos de ahí. Esa palabra, hermano, hace en cada uno de nosotros un efecto poderoso. Posiblemente tú pienses decir, ay, es que yo predico y los hermanos no ponen atención. Es que predicamos y yo no veo que cambien. Como esto no es obra de nosotros, hermano. Esto es obra del Espíritu Santo. Pero lo que tú te llevas, hermano, esa semilla va a florecer y eso va a depender de ti, hermano. ¿Qué tipo de tierra tú seas? Eso es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña de naturaleza, de sembrar. Muchos de nosotros aquí no somos para nada agricultores, ¿verdad? Pero no damos buenos frutos o no nos cosechan o no podemos producir porque no leemos la palabra, hermano. Ahí dice que si tú tiras esa semilla entre las piedras, hermano, eso va a salir ahí, pero como no tiene mucha raíz, se va a caer. La palabra de Dios tiene de todo, hermano. Medicina, ciencia. Nuestro hermano Brian decía que un catedrático de la universidad, a través del libro de Job, instruyó a todos sus alumnos a enseñarles todas esas cosas que ahora se están viendo. Muchas cosas. Mira, los últimos descubrimientos que ha tenido la NASA y uno de los más relevantes que ha tenido en las últimas épocas es decir que todo lo que está escrito aquí es verdad.
Eso significa que Cristo pronto va a venir, hermano. Porque dice la palabra que cuando la ciencia se multiplique, entonces es porque el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios pronto va a venir. Ese es uno de los mayores descubrimientos. Descubrieron que todo lo que está, eso es el último descubrimiento de la NASA, el más grande, hermano. Que descubrieron que todo lo que dice aquí es verdad. Y tú y yo, hermano, no esperamos o no tuvimos que hacer tantos estudios como la NASA. A ti y a mí nos lo reveló el Espíritu Santo de Dios, hermano. Porque si hay algo que te revela la sana doctrina, ese es el Espíritu de Dios, hermano. Muchas personas cuestionan y dicen, no, en esta iglesia sí se predica la sana doctrina, en esta iglesia no, en esta iglesia sí. Mi hermano, la sana doctrina no está en las iglesias, está en la palabra de Dios, hermano. No está en los templos, no está en los rótulos que pongamos, está en la palabra de Dios. Y Pablo lo sabía. Y Pablo le dice, Timoteo, es necesario que tú prediques la palabra, que tú le exhortes, pero es necesario que la prediques con paciencia. Muchos de nosotros, hay una palabra que no tenemos en nuestro vocabulario, es paciencia, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestros cónyuges. Dice, es necesario que la prediques, que la instruyas con paciencia. Hermano, Dios no se equivoca, hermano. El Espíritu Santo no se equivoca. Muchos de nosotros quizás estamos necesitando instruirnos más en la palabra de Dios, hermano. Necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios, hermano. Y no es necesario cursos, y cuando tengamos la oportunidad de seguir con los cursos de teología, sé que van a seguir, hermano. Si Dios nos permite la oportunidad, el otro año que se abran las clases, van a seguir. Pero no es necesario quizás por el momento eso. Es necesario que tú te instruyas de la palabra de Dios y que lo hagas pacientemente, hermano. No es necesario que yo me tengo que leer todo. No, léete un capítulo, pero piénsalo, analízalo, dile, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarme en este capítulo? Lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Qué me estás diciendo, Señor? Y vamos a otro versículo. Y Judas se ahorcó. ¿Qué me querés decir, Señor? Mira, hermano, instruyámonos de la palabra de Dios. Pablo hace esa recomendación a Timoteo en los momentos quizás más difíciles del apóstol Pablo, pero sabía que era necesario, hermano. Yo quiero instruirte esta noche a través de la palabra de Dios a que es necesario que hablemos de la palabra de Dios en nuestras casas, donde caminemos. Podamos decir, hermano, y no necesariamente tengas que llevar un sermón, puedes decir, mira, en estas situaciones difíciles, Dios nos ha guardado. ¿Qué mayor mensaje que ese, hermano? Mira, en estos tiempos difíciles, Dios nos ha sostenido. Pero muchos de nosotros cuando tenemos la oportunidad de decir, ay, esta cosa está difícil. Sí, es cierto, está difícil. ¿No? Es que ahora, ¿cómo vamos? Y muchos de nosotros somos así, hermano, y tenemos, porque una vez se nos presentan la oportunidad, las personas si se acercan a ti es porque tienen necesidad de comentarte algo. ¿Y qué mejor respuesta podemos dar que es la palabra de Dios? Pablo les dice, predícala a Timoteo, esa sana doctrina, porque en estos días, hermano, la gente anda con picazón por escuchar, y dice que lamentablemente muchos se van a ir a escuchar fábulas, y la fábula, cuando dice la palabra fábula, oír cosas que no son ciertas, hermano, oír cosas que son una mentira de Satanás, hermano. Van a escuchar, son inventos, escuchar cada cosa, hermano. Porque muchos de nosotros hemos olvidado este mandato de hablar la palabra de Dios. De hablar, y si quieres hablar de una sana doctrina, habla de la palabra de Dios. Si vas a dar un buen consejo, que sea basado en la palabra de Dios, hermano. Porque es necesario que tú y yo prediquemos la palabra de Dios. Para ti y para mí es el reto, hermano, de llevar el mensaje a nuestros hogares. Estamos en un martes de familia. Y quizás algunos de aquí solo estemos los cabezas de hogar, no están nuestros hijos. Y gloria a Dios por los hermanos o hermanas que también traen sus hijos, sus nietos. Pero lo que no sea así, el reto es para nosotros, instruir a nuestra familia en la palabra de Dios. Vamos a orar esta noche, Padre. Te bendecimos y te damos gracias, Señor.
Gracias, Señor de la gloria, porque tú, Señor eterno, nos das el privilegio, Señor, de poder leer, poder escuchar, Señor, poder escudriñar las Escrituras, Señor. Gracias por este enorme privilegio que nos has dado, Señor. Gracias porque esta noche hemos podido compartir, Señor, ese consejo que el apóstol Pablo le diera a su hijo Timoteo. Señor, yo te pido que nos des sabiduría, Señor, que nos des diligencia, Señor, que nos des la oportunidad, Señor, de predicar, de hablar de tus grandezas y de tus maravillas, Señor, de poder llevar a esta humanidad ese mensaje, Señor, ese mensaje de amor, Señor, ese mensaje de misericordia, Señor, decirle al mundo, Señor de la gloria, que tú moriste en la cruz del Calvario, Señor, para perdonar nuestros pecados, Señor, y que por ti, Señor, podemos alcanzar la salvación, Señor, que en ti hay la sanidad, Señor, que en ti hay sabiduría, Señor de la gloria. Padre, yo te pido, Señor de la gloria, que nos des la oportunidad, nos des, Señor, el buen ánimo, Señor, de poder seguir ministrando tu palabra. Señor, te lo pido todo, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y